Benditos y amados hermanos de la Casa Ministerios de Benecer. Les estamos dando un saludo, una bendición desde Medellín, Colombia. Estamos bendiciendo al pueblo de Dios, a nuestros hermanos en la fe, dándole una bendición muy especial a nuestro amado apóstol Sergio, a nuestra amada madre Leti, y dándole gracias por esta oportunidad que me dan para transmitir el mensaje y la palabra del Señor. Entonces, quiero invitarle, hermano, hermana, allí donde usted está, vamos a orarle al Señor y vamos a decirle al Señor que sea su misericordia en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia honrándote, bendiciéndote, dándote la gloria, dándote la honra, dándote el honor, la alabanza y la adoración, reconociendo tu grandeza, tu bondad, tu favor y tu gracia, y pidiéndote, amado Dios, que nos des, Padre Santo, un espíritu dispuesto para recibir tu palabra, para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, atamos todo espíritu contrario al tuyo y declaramos los aires limpios, Señor, y la bendición tuya para nosotros, para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, fíjese, amado, bendito hermano, hermana, que estamos realmente entrando en una etapa bien fuerte, pero a la vez esperanzadora para nosotros, el pueblo de Dios, porque la palabra nos habla de todos los acontecimientos que habrían de venir para el mundo en estos últimos tiempos, y a nosotros nos está tocando vivirlos, pero sin tener la fuerza y la confianza de que Dios está con nosotros, la fuerza y la confianza que Dios nos da. Pues dice su palabra que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Y nos hace el Señor en su palabra, en la carta a Santiago, en la epístola del apóstol Santiago, nos hace una analogía en cuanto a nuestra paciencia y la paciencia del labrador, de cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando. Él aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Estamos en un tiempo difícil, amén. Y es un tiempo que quizás al que antes veíamos bonito, hoy lo vemos feo, ahora no nos gusta acercarnos. Estamos como de un ánimo que hoy sí y mañana no. Ya por todo nos queremos quejar, ¿cierto? Y más contra nuestros hermanos. Y el Señor nos aconseja que dejemos de quejarnos unos contra otros para que no seamos condenados, porque dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Pero fíjese que con todo esto, también el Señor nos da una salida. ¿Y cuál es esa salida? La oración. ¿Por qué? Porque la oración es una forma de que nosotros entremos en un reposo. Dice la palabra que a paz nos llamó el Señor. Así que mi bendito hermano, mi bendita hermana, tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, arreglémonos para que no seamos condenados. Pues el juez está delante de la puerta. Y Dios nos está hablando. Y no sé allá a quién Dios le esté hablando, pero aceptemos el consejo de Dios, porque todo consejo que Dios nos da es para bendición nuestra. Amén. Entonces, parece ser que la oración es una salida a todas nuestras dificultades. Y de pronto, aunque todavía no veamos la respuesta, la oración es algo que hace que mientras la respuesta llegue, nosotros tengamos paz. Y ese es el consejo del Señor para este último tiempo. Para que no vayamos corriendo como cabras locas y mucho menos alzando nuestros ojos a montes que de un momento a otro se pueden derribar, sino que levantemos nuestra mirada, levantemos nuestros ojos a Él, al monte inconmovible, ¿cierto? Al monte que no se mueve, sino que, como dice su palabra, no se mueve, sino que permanece para siempre, aleluya, porque nuestro Dios es un Dios eterno. Y Él nos aconseja la oración y nos deja escrito, dice, y tú, entra a tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, allí donde usted está,
Quiero que me acompañe, por favor, a la epístola del apóstol Santiago. Vamos al al capítulo 5, versículo 14. Amén. Y en tanto usted busca allí, yo me tomo un poquito de agua. Y dice la palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados sus pecados. No sé si se lo dije al comienzo, pero este tema le he puesto la oración de fe. Y dice, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire, aquí yo empecé a decirle de pronto el que antes veíamos bonito, lo vemos feo y tal, y que de pronto nos cae mal, nos estamos quejando de los hermanos. Y él dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero no se queda ahí. Dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. ¿Sanados dónde? En nuestro espíritu que de pronto se ha amargado, en nuestra alma que se ha debilitado, porque esas situaciones, la amargura, la debilidad de nuestra alma, ¿qué hace? Eso frena nuestra comunión con Dios, y ahí es allí donde nos estancamos en la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Amén. Entonces, esta acción de ponernos a cuentas los unos con los otros, como dice la palabra, no solamente es decir perdóname, yo te perdono, mira esto y ya, sino que Él nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, pero también orad. Dice que oremos, y en este orar quiere decir que nosotros vamos a sellar ese acuerdo de paz con la oración. ¿Por qué? Porque allí es donde se va a producir la sanidad. Dice, para que seáis sanados. Pero también Él allí nos da un poco de exaltación, porque dice, la oración eficaz del justo. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que cuando nosotros acatamos y obedecemos el consejo de Dios, nos llaman justos, porque no solo es por obedecer, sino porque de la mano con la obediencia viene el poder. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. La oración eficaz del justo puede mucho. Cada labor que realicemos de acuerdo a los parámetros que Dios nos da, de acuerdo a nuestra obediencia, quiere decir que entonces nosotros estamos potencializando la obra del Señor Jesús en la cruz. ¿Por qué le digo esto? Pues dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Y qué hizo Él? Él nos justificó con su sangre. Y nosotros, al obedecer su palabra, entonces estamos diciendo, aunque su sacrificio fue hace 2000 años, mi obediencia confirma el pacto en la cruz del Calvario y recibo el poder y la autoridad de los cuales habla su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. De que todos de pronto me acusaban, de que todos querían mi mal, y todos aquellos que querían mi mal fueron avergonzados. Y su acusación, aleluya, lo habla Colosenses, fue clavada en la cruz para nunca más levantarse contra mí. Mire qué bendición la que tenemos nosotros. Fíjese, amado hermano, que comenzamos diciendo la oración de fe. Y cuando a nosotros nos hablaron del Señor, ¿qué nos dijeron? ¿Quiere hacer la oración de fe? Y la hicimos. Claro, dirigidos porque no sabíamos cómo hacerlo, ¿cierto? Pero hicimos la oración de fe. Y esa oración produjo algo tan hermoso en nosotros porque creímos, uno, que el Señor nos había perdonado todos nuestros pecados. Creímos que ya no íbamos para el infierno. Y lo más hermoso, creímos que ya éramos hijos de Dios, y hasta el día de hoy lo seguimos creyendo. Hemos pasado tal vez por muchas cosas, pero aquí estamos firmes en su gracia y salvos por la fe. Amén.
¿Por qué? Por una oración que transformó nuestra vida, una oración que quedó grabada en nuestro corazón, amén. Y que cuando nosotros le compartimos también el mensaje de salvación a alguien, también le decimos, ¿qué le preguntamos? ¿Quiere hacer la oración del fe? Como un día nos dijeron a nosotros, ¿cierto? Y es que, fíjese hermano, que en el día de la aflicción es más oportuno la oración. En el día de la aflicción, nada es más oportuno que la oración. ¿O cómo fue que llegamos al Señor? ¿Cómo fue que usted llegó al Señor? ¿De qué forma llegamos al Señor para que nosotros hubiésemos podido hacer esta bendita oración? Llegamos mal, llegamos necesitados, amén. Y nada más oportuno, porque el Espíritu está allí. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, en una situación precaria, nada más oportuno que la oración. ¿Por qué? Porque allí nuestro espíritu está más humillado. El corazón está más atento, más deseoso, humillado, quebrantado y blando. Y es necesario ejercer fe y esperanza en las aflicciones. Y la oración, hermano, es el medio establecido para obtener e incrementar las misericordias de nuestro amado Señor. Amén. Fíjese que la salvación del enfermo, en el versículo que acabamos de leer, no se le atribuye la salvación, no, la sanidad, no se le atribuye al aceite, sino a la oración. En un momento de enfermedad, no es una oración formal la que es efectiva, sino una oración de fe. Amén. Una oración de fe. Dice la versión PDT, dice, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Voy a repetírselo. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. La oración de aquel que obedece. Amén. Tiene poder. Amén. La gran cosa que nosotros debemos rogar a Dios para con nosotros y los demás en un tiempo de enfermedad por medio de la oración también es el perdón de los pecados. Como dice la palabra, que si el enfermo hubiese cometido pecado por medio de la oración, le serán perdonados. Amén. Algo tan importante que debemos tener en cuenta es orar conforme a la voluntad de Dios. La epístola del apóstol Juan, primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces, si hay alguien que sabía hacer oraciones de fe, era nuestro Señor Jesús cuando estaba en la tierra. Y Él nos dejó su enseñanza. Si había alguien que sabía hacer esas oraciones de fe, era nuestro Señor. Y aún antes de ir al sacrificio de la cruz, Él fue el primero que hizo la oración de fe por nosotros. Amén. Fue una oración mediática, aleluya. En todo Él es nuestro mediador, aún en la oración. ¿Para qué? Para que cuando el Espíritu tocara nuestro corazón, cuando el Espíritu viniera a nosotros, nosotros con nuestros propios labios, un día la confesaríamos también con nuestra boca esa oración que el Señor dejó plasmada en Juan 17:20. En el Evangelio de Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como, oh Padre, tú en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Una oración, hermanos, donde no solo deja el precedente de que un día le confesaríamos, sino una oración llamando a la unidad de su pueblo. Amén.
Porque Él dice, para que vean que tú y yo somos uno, amén. Pero ¿qué está haciendo el pueblo? ¿Qué estamos haciendo el pueblo? Y más en este último tiempo, hemos levantado barreras. Hemos puesto fronteras de separación. Hay una meta trazada que hay que cumplir. Y es la que el Señor dejó plasmada en este versículo, en su palabra, en la Biblia, que seamos llamados a la unidad en Jesús. Amén. Dicen, así como el Padre y Él son uno solo. Hermanos, el Señor está a la puerta. Es hora de que derribemos lo que no es del Señor. La división no es del Señor. Pues esa fue la oración de fe. No solo para este tiempo, amén, sino que su oración se perpetuó para nuestro tiempo. Y todo esto se logra por medio de la oración. No por mis emociones, no haciendo las cosas porque así lo creo, así lo pienso, ¿cierto? Sino por medio de la oración dirigida por el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. Amén. ¿Por qué? Porque la voluntad de nuestro Dios es buena, es agradable y es perfecta. La oración es la más aconsejada, amados hermanos, por el apóstol Santiago. Fíjense que a él le llamaban rodillas de camello viejo, porque él oraba tanto por su rebaño que sus rodillas se habían puesto duras y anchas como las de un camello. Él era conocido con ese apodo. Rodillas de camello viejo. ¿Será que nosotros llegamos a esta estatura de oración? ¿Será que nosotros podemos llegar a esa estatura? Y no solo de Santiago, sino de todos aquellos hombres que quedaron plasmados en la Biblia para que nosotros siguiéramos su ejemplo. Por eso Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Imítenme a mí en lo que yo imito de Cristo. Amén. Y dice la palabra, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya. ¿Y cómo es que nosotros nos acercamos a Dios? Por medio de una oración reposada. Amén. Fíjese que Salmos 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos, aleluya, mire, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Quiere decir que usted y yo no tenemos un Dios que está lejos, sino que tenemos un Dios que está cerca. Y dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Fíjese que el enemigo nos quiere hacer creer que nuestra oración para Dios no es importante. Pero sigue diciendo el Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye. Claman los justos y usted y yo somos justos, justificados por la sangre de Cristo, justificados por el sacrificio en la cruz, justos. Y aunque no nos veamos aún del todo justo, Dios ve lo que no es como si fuese. Amén. Entonces dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, los libra de todas sus angustias. Tenemos que estar humillados delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ese es el lugar de protección. La humillación, la oración es el lugar de protección. Y parece que el enemigo utiliza las aflicciones para destruirnos. Pero quiero decirle una cosa, Dios utiliza nuestras aflicciones para fortalecernos. Amén. La oración debería ser para nosotros la cita de amor con nuestro Señor. Amén. Porque Él está deseoso de encontrarse con nosotros. De pronto, recién convertidos, éramos los más puntuales, como cuando usted se conoció con su esposa, cuando usted se conoció con su esposo, ¿cierto? Nos ponían una cita y no faltábamos. Usted estaba trabajando y usted trataba de hacer su trabajo rápido y salir y encontrarse con su amado, con su amada, para no fallarle. Así debemos nosotros ser, porque la oración es una cita de amor que nosotros tenemos con el Señor.
pero a medida que ha pasado el tiempo lo hemos dejado. Recién convertidos éramos demasiado puntuales con Él, no fallábamos en la oración, no le faltábamos, y muchas veces, ¿qué hemos hecho? Lo hemos dejado plantado, lo hemos dejado esperando. Qué bueno que entendiéramos que orar es una cita con el Creador del universo. Amén. Que es más importante que cualquier presidente, que cualquier persona importante. Dios está buscando personas con quien comunicarse. Amén. Dios está buscando personas a quien hablarle de sus secretos, personas a quien revelarle sus proyectos. Por eso David decía en el Salmo 145:13, tu reino es reino de todos los siglos y tu dominio por todas las generaciones. Su reino es estable, nunca está en crisis. Amén. Mire, hermanos, presidentes van, presidentes vienen, unos se mueren, unos gobiernan bien, otros gobiernan mal, unos gobiernan más o menos, otros parece que sí, pero no. Pero Dios siempre sí, porque Él es el Rey. Por eso el Señor nos aconseja que busquemos primeramente ¿qué? Su reino y su justicia. Porque allí nosotros vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Amén. No dependemos del gobierno, no dependemos de nadie, de ningún gobierno, de nadie aquí en la tierra. Dependemos de Dios. Amén. Nuestra dependencia es el Señor. Dependemos de Dios. Claman los justos, dice la palabra, y Jehová responde. Y hay gente que va a abrir la boca para clamar a Dios y no va a ser escuchado. ¿Por qué? Porque Dios no va a responder a uno que no conoce. Entonces, ¿qué le quiero decir? Aprovechemos, porque Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Amén. Se puede de pronto tener un altar, pero si usted no conoce a Dios y Dios no lo conoce a usted, no va a haber respuesta. Amén. Dios escucha la oración de sus hijos. Tenga eso seguro. Tenga eso metido y clavado en su corazón. Venga lo que venga. Doble sus rodillas delante del Señor con la seguridad que usted se acerca a Él y Él lo está escuchando. Él lo escucha. Dios escucha la oración de sus hijos. Fíjese cuán importante es que seamos conocidos por nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra voz. Él tiene nuestro registro de voz. Amén. Desde que lo aceptamos como nuestro Señor, Él tiene nuestro registro de voz. Y usted dirá, pero es que Él es Dios y Él sabe y conoce la voz de todos. Entonces aquí entraríamos en el tema de quiénes son hijos de Dios y quiénes son criaturas. La criatura pasa a ser hijo cuando recibe al Señor. Cuando le acepta, ¿por qué? Porque entra al cuidado de su Padre. Amén. Al igual que el Padre diferencia la voz del Hijo de la criatura. Amén. Dios diferencia la voz de la criatura y a la voz del Hijo. ¿Y a quién escucha? Al Hijo. Usted como padre no me deja mentir, como madre. Pueden haber varios niños en un lugar. Y todos están gritando, pero hay uno que le llama, mamá, papá, mamá, y usted mira. ¿Por qué? Porque aunque haya muchos niños, amén, usted conoce la voz de su hijo. Esa voz es inconfundible. Así es Dios. Dios diferencia la voz de la criatura a la voz de su hijo. Amén. Entonces fíjese que vemos a un Daniel. Dice la palabra que Daniel siempre oraba. Y especifica que Daniel oraba 3 veces al día. Y dice también que una vez quisieron prohibirle, quitarle ese deleite a Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? Él se propuso seguir haciéndolo, a seguir orando. Él no se escondió, sino que dice la palabra que él abría las ventanas de sus aposentos cuando iba a orar. Amén. Era una forma de decirle a los enemigos, de decirle a aquellos enemigos que primero era Dios. Amén. Que cualquier edicto del rey.
y que pese al decreto, la palabra dice que Daniel lo seguiría haciendo porque más grande era su Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Amén. ¿Y qué provocó esto en la esfera celestial? Cuando Daniel se doblaba sus rodillas y oraba a Dios. Fíjese que una vez Daniel tuvo una visitación de un ángel, amén, y el ángel le dijo: Daniel, desde el primer día que oraste, tu oración fue respondida, sino que el príncipe de Persia se me opuso. El príncipe de Persia, hermanos, un principado de los cuales se refiere el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. La palabra principado es igual que cabeza. Ellos habitan en las regiones celestes. Los principados son las entidades de mayor rango en la jerarquía militar. Amén. Principados y cabezas nos hablan de estrategias. Amén. Y sobre esas bases, este pasaje anuncia la encomienda que se nos ha asignado a nosotros como la amada del Señor. Amén. Sobre esas bases de ese pasaje, una oración de batalla para que la iglesia participe. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Usted se goza, yo me gozo con eso. Yo me gozo porque nuestro Dios es grande. Aleluya. De manera que el mal, cuando la iglesia se toma el lugar, se pone al frente de la batalla por medio de una oración. Al participar en esta oración de batalla, el mal se ve obligado a retroceder. Las tinieblas tienen que retroceder ante una oración de batalla, ante una oración de contraataque. Aleluya. Amén. Y esa forma hace que la voluntad de Dios se adelante en nosotros. Amén. Entonces, este principado se le opuso a Daniel, ¿cierto? Este principado se le opuso al ángel asignado que le llevaba la respuesta a Daniel. Y dice la palabra dice la Biblia en palabras textuales, Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. He aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos, en la oración, en el clamor a Dios, así como este mensajero que iba a llevarle a Daniel la respuesta, tuvo allí ayuda. Nosotros también tenemos la ayuda del cielo, tenemos la ayuda divina cuando nosotros nos postramos delante del Señor, cuando nosotros le creemos al Señor. Y dice: yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. ¿Cómo sería la oración de Daniel, hermano, hermana? Una oración de fe. Amén. La cual, esa oración de Daniel podía mover las potencias celestiales y que su oración fuera contestada inmediatamente. ¿Qué tan frecuente era escuchada la voz de Daniel en los cielos? ¿Qué provocaba la voz de Daniel cuando él se proponía a adorar, a alabar, a orar al Señor? De pronto había un mover, un escándalo en los cielos, y los ángeles como que se timbraban, como decimos nosotros aquí en Colombia. ¿Y qué decía el Padre? El Padre decía: es Daniel, voy a mirar qué necesita. ¿No le gustaría a usted, no le gustaría tener esa potencia de oración? ¿Qué misterio encierra la oración? ¿Qué secretos puede descubrir la oración? O dígame, si usted como madre o como padre, usted va delante del Señor y le dice: Señor, muéstrame en qué andan mis hijos, muéstrame qué están haciendo. Y si la respuesta no viene ahí mismo, a los días a usted le llega la revelación. Y usted puede ir de una forma certera delante de sus hijos y decirle: estás haciendo esto, esto y esto, y no está bueno. Delante de Dios lo que estás haciendo no está bueno. O usted va delante del Señor, hermana,
Y usted dice, muéstrame qué está haciendo mi esposo, Señor. Muéstrame qué está haciendo mi esposo, Señor. Porque fíjate, Señor, que esa actitud tan amorosa, ¿qué es lo que está escondiendo, Señor? ¿Qué es lo que está escondiendo, papá? Porque Él nunca es así. Amén. Y allí le llega la respuesta. Y hay veces nuestros hijos nos dicen, ay, mamá, usted es bruja, ¿cierto? Ay, mamá, ¿usted por qué lo sabe? No, porque una oración a tiempo, una oración eficaz de un alma, de un hijo obediente, tiene la respuesta. La respuesta no se deja esperar. Amén. Y usted puede ir a la oración sin necesidad. Usted se puede dar cuenta cómo están sus hijos, qué planes hay en contra suya, cómo aún su esposo, su esposa, cómo se está manejando, sin necesidad de que usted vaya donde un adivino, sin necesidad de que usted vaya donde una adivina, ¿amén? Sino que cuando nosotros usamos este consejo de la oración, de acercarnos a Dios en la oración, si estamos caminando correctamente, la respuesta, déjeme decirle, hermano, hermana, no se va a hacer esperar. Y así era este Daniel. Un día el ángel volvió y le dijo, Daniel, eres muy estimado en los cielos. El ángel no le vino a decir, uy, Daniel, nos tenés impresionados allá en los cielos, son 21 días de oración de ayuna. No, el ángel le vino a decir, eres muy amado en los cielos, eres muy estimado en los cielos. ¿Por qué? Porque la voz de Daniel era familiar. Amén. Ya era familiar en los cielos. ¿Será que ese tiempo de comunión, esos tiempos que Daniel apartaba para la oración, fueron haciendo, hermano, hermana, que su espíritu fuera tomando una forma tal hasta el punto de Daniel llegar a tener un espíritu extraordinario? Amén. Tal era la confianza, tal era la comunión con Dios que alcanzó esa estatura. Amén. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Entonces, hermanos, a veces nosotros pensamos y es que creemos que para que Dios haga cosas increíbles en nosotros, tienen que suceder cosas excéntricas, tenemos que llegar a ser celebridades, íconos a través de la fama, a través del reconocimiento de los hombres. Por eso el Señor dijo, no recibo gloria de hombres. Amén. ¿Y qué hacía el Señor? Mientras todos se iban a sus casas, ¿qué hacía el Señor? Él subía al monte a orar. ¿Y qué decía el Señor? Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. ¿Pero qué provocaba esto? El secreto de la comunión, el secreto de la oración, ¿qué provocaba? Que el Señor Jesús se estremeciera, como dice la palabra, y decía, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, Señor, y los has dado a tus hijos, a los pequeños. Has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos, de los que buscan fama, dama y lana, y las has revelado a tus pequeños. ¿Pero cómo? Por una conciencia de fe, por una conciencia de temor, por una conciencia de obediencia culminada en una sencilla oración. Una sencilla oración que nos puede llevar, hermanos, a las más altas esferas celestiales por el consentimiento del Señor. Así como le pasó a Daniel. Amén. En respuesta a hombres y mujeres que han entendido, hermano, que el secreto en la intimidad de una oración, en ese secreto podemos lograr que el Señor desnude su corazón, podemos lograr que el Señor nos muestre los secretos de su alma. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No te menosprecies. El Señor te dice, solo cree, porque ciertamente cosas que oído no oyó, cosas que no han subido a corazón de hombre, cosas que ojo no vio, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quién? Para los que le aman. Parafraseando, dice, son las cosas que Dios tiene para los que han encontrado por medio de la humillación, por medio de la oración, que es el lugar de protección, hermano.
cosas grandes y ocultas para aquellos que han encontrado en el lugar de la oración la respuesta de Dios. En el lugar, en la oración, la protección. Amén. Ay, hermano bendito. Fíjese que no solo por medio de la oración vemos la mano de Dios, sino que también aprendemos a escuchar la voz de Dios, aprendemos a reconocer su voz. Fíjese que en Génesis 26:4 el Señor nos habla allí de la promesa que Él le dio a Abraham. Le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y dice: y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero me llama la atención el verso siguiente. Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, dice el Señor, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí dice que Dios le dio todas estas cosas a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham escuchó la voz de Dios. O sea que Abraham oyó, Abraham conoció la voz de Dios, Abraham atendió la voz de Dios. Abraham era un hombre que conversaba con Dios. Abraham oraba a Dios. Donde quiera que iba Abraham, levantaba altar para Dios. Y fíjese, hermano, que esta palabra es de vital importancia porque tiene una clave, ¿cierto? Y es una clave que nosotros tenemos que aprender y disponernos a creer en esta palabra. Porque si desarrollamos la capacidad de oír la voz de Dios, de conocer la voz de Dios, de acercarnos a Dios en oración, es lo que nos va a dar a nosotros el éxito. ¿En qué? En todas las áreas de nuestra vida, tanto individual como familiar, como congregación. Es la clave, hermanos, para nosotros salir adelante y estar preparados para cada crisis, para cada prueba, para cada momento difícil. Mire, nosotros aquí en Colombia, en estos momentos, estamos pasando un momento difícil, estamos pasando un momento duro en cuanto al tema país. Amén. En cuanto al tema Colombia como nación, las revueltas que han habido. Y todavía las hay. Estamos encerrados. No estamos encerrados solo por el COVID. Estamos encerrados por la violencia que hay en las calles. Estamos encerrados por las revueltas. Amén. Por las masacres, por el vandalismo. Eso es noticia en el mundo. Y por un momento quiero decirle que nuestra humanidad nos afligimos. En nuestra humanidad nos angustiamos. Pero sabemos que todas estas cosas tienen que pasar porque el Señor las dejó escritas en su palabra. El Señor lo habla en su palabra. Pero lo que Dios nos ha instado a hacer como iglesia, como pueblo de Dios, es que oremos y que pongamos nuestra confianza en Él. Pues no se dormirá el que guarda a su pueblo. Aleluya. Y dice la palabra que Él ha establecido su trono en los cielos y que su dominio es sobre todos. Hermanos, hayan revueltas, haya vandalismo, haya lo que sea, tenemos que confiar en Dios. Amén. Y el Señor nos dice: nada se sale de mi mano. Él tiene el control. Él tiene el control. ¿Por qué? Porque allí en la oración es donde nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Sobre todo cuando estamos tomando decisiones importantes. Amén. Entonces, para ser prosperados como Abraham lo fue, para ser bendecidos como Abraham lo fue, para ser favorecidos como Abraham lo fue, para ser atendidos como lo fue Daniel, para ser estimados y amados como lo fue Daniel, nosotros necesitamos desarrollar la capacidad de escuchar la voz de Dios, de acercarnos a Dios. A veces decimos: no, Dios no nos habla, Dios no nos escucha. Pero quiero decirte hoy, Dios sí nos habla. Él le habla a los que somos sus hijos, porque Dios ha decidido hablarle a todo aquel que invoca su nombre. Aleluya. Dios ha decidido hablarle a todo aquel que invoca su nombre.
Nosotros necesitamos constantemente estar sensibles a la voz de Dios, buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo es esto? Invocando su nombre, buscándolo en oración, teniendo una real comunión con Dios, hermano. Y así se nos activa el discernimiento y más en este último tiempo en donde vemos que la maldad, el engaño se ha incrementado, donde la anarquía, hermano, donde cada cual quiere vivir según su propia ley, donde la anarquía está tomando fuerza en este mundo y más cuando vemos que aquel día se acerca. Las verdaderas batallas, hermanos, se ganan de rodillas. Las verdaderas batallas, la verdadera protección está de rodillas delante del Señor. Amén. Dice una porción de la palabra refiriéndose a la necedad del pueblo de Israel y les dice, si oyeres hoy mi voz. Y Hebreos 3:10 en la parte B dice, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Quiénes son los que conocen los caminos de Dios? Los que escuchan su voz. Quiere decir, hermanos, que los que no han desarrollado el discernimiento para descubrir, para reconocer la voz de Dios, andan vagando. Y dice la palabra que los que andan vagando nunca reposarán, nunca tendrán reposo espiritual. Hebreos 3:11 sigue diciendo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Quiere decir que el que no tiene comunión con Dios, el que no tiene la confianza con Dios, el que no busca su rostro, el que no se acerca a Él, sino que va tras sus propios pensamientos, dice que no puede tener reposo. Y les decía anteriormente, la oración es el lugar de nuestro reposo. Usted puede ver que el mundo se le está cayendo encima y usted en su fe, en su confianza, se mete a orar y usted tiene reposo. Amén. Parece que lo anestesiaran, ¿cierto? Entonces, una persona que no vive en esta dimensión siempre va a vivir en su propia voluntad y en la derrota de su corazón que ha decidido escuchar su parecer en el afán de esta vida. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque él quiere con sus fuerzas arreglarlo todo. Amén. Quiere con sus fuerzas pelear. Todo sin querer morir a su yo. Yo le decía ahora, estamos viviendo un tiempo difícil y puede ser que son cosas de pronto que malas del gobierno, pero ¿qué hago yo saliendo a la calle a unirme a estas cosas que la verdad tienen que suceder, tienen que pasar, están escritas? El Señor Jesús les dijo a ellos, yo voy a morir, a mí me van a crucificar, voy camino a la cruz y todo, y les dejó sentado eso. Pero vino uno que quiso cambiar, quiso detener Pedro, y Pedro quiso defender al Señor, pero es que el Señor ya les había dicho. Igual el Señor a nosotros nos está diciendo, estas cosas tienen que pasar, solamente guárdense, oren, clamen que yo soy Dios y tengo el control. No hacernos Pedros y tirar piedras. A eso no nos llamaron, amén. Nos llamaron a estar confiados en el Señor, a morir a nuestro yo y dejar que Dios haga como tiene que hacer. Amén. Pero también hay promesas muy hermosas de parte de Dios para todos aquellos que estemos dispuestos a acercarnos a Él. Porque dice que todo aquel que se acerca a Él, Él no le echa fuera. Amén. Hermanos, nos conviene acercarnos a Dios. Nos conviene acercarnos al Señor con un corazón sincero. Buscar su presencia en todo tiempo y decirle, Señor, yo no quiero vivir mi vida como yo la quiero vivir, sino que yo quiero vivir la vida que tú has diseñado para mí. Es diferente. Sé que tú anhelas ardientemente, Señor, escuchar mi voz. Sé, Señor, que tú deseas ardientemente hablar conmigo, que deseas ardientemente hablar a mi corazón.
Y de pronto esta situación que estoy viviendo, Señor, esta situación dura, esta aflicción, de pronto, Señor, la puedo tomar como esa palabra que dice, y la llevaré al desierto. Y allí hablaré a su corazón y ella escuchará mi voz. Mire que es bendición. Mire que es bendición por todo lado. Amén. Entonces, decirle, Señor, enséñame. Enséñame de tu amor. Señor, enséñame a orar. Enséñanos a orar como le dijeron los discípulos. Y una vez les dije, ellos no les dijeron, enséñanos a predicar, a orar. Señor, enséñame. Enséñame de tu gracia. Enséñame de tu misericordia. Enséñame de tu amor, Señor. Enséñame a obedecerte. Enséñame, Señor. Y esa es la palabra que el Señor hoy trae para su pueblo. Esa es la palabra que el Señor hoy ha traído para nosotros. La oración de fe. La oración del justo puede. La oración del justo tiene poder. Entra a tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, que escucha en lo secreto, Él te dará la respuesta. Tengamos la oración, hermanos, en este último tiempo. Es que Santiago lo dice. Santiago dice que oremos en todo tiempo. Él dice que no dejemos de orar, que si alguno tiene algo contra alguien, arréglese, pero no diga solamente perdóname, te perdono y chao. No, porque usted todavía va con la carga, sino perdóname, me sentí así o me hiciste esto, pero nos ponemos de acuerdo. Ahora, hermano, tomémonos de la mano y sellemos esa reconciliación con una oración, porque la oración eficaz del justo puede. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, amado Rey, dándote la gloria, dándote la honra, dándote la alabanza, la adoración y la exaltación a tu nombre y reconociendo, Señor, que tú nos has dejado un legado hermoso, un legado de libertad, Señor, junto con todas las promesas, junto, Señor, con el sacrificio, la sangre derramada por nosotros, un legado de amor, un legado en el cual nos podemos acercar a ti, Señor, por medio de la oración. Señor, todos, Señor, estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Para nosotros estaba destinada la muerte eterna, pero tú estableciste un puente, Señor, para que nosotros tuviéramos acceso a ti, el Jesucristo amado, el Hijo amado, el puente establecido para que ya no hubiese un abismo entre nosotros, entre tú y nosotros, Padre. Y no solamente ese puente, sino que también nos dejaste la bendición de orar, la bendición de acercarnos a ti, la bendición, Padre Santo, de poder, Señor, tener la oportunidad de que como hijos tú escuches nuestra voz y nosotros reconocer tu voz, la voz del Padre, la voz del amado. Y aún, Señor, tu palabra dice que sabemos pedir, pero pedimos mal. Pero ahí está el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, Señor, que lo acomoda todo y gime por nosotros con gemidos indecibles. Padre, clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Señor, por tu pueblo. Clamo a ti por tu amada. Clamo a ti por tu escogida. Padre, que estos momentos que estamos viviendo, Señor, mundialmente, Señor, por esta pandemia, Señor, que muchos no nos hemos podido volver a congregar presencialmente, Señor, que estemos firmes en la brecha, que estemos firmes en la brecha de la oración, del clamor. Clama a mí y yo te responderé, dice tu palabra. Aquí clamamos, aquí te decimos, Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro monte inconmovible, el que no se mueve, sino que se permanece para siempre. Y a ti clamamos y te decimos, sí, Padre, queremos que nos enseñes de tu amor, de tu favor, de tu misericordia y de tu bondad a través de la comunión y a través de la oración. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, el Señor le bendiga. El Señor guarde su camino y prospere su vida en él. Nuestra ciudadanía
no está en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Dios les bendiga, amados hermanos. En breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.